Si estás viendo esto es porque te dedicas o te gustaría dedicarte a una de las áreas profesionales del fútbol. Es por eso que si te gusta el contenido que estás viendo, me gustaría invitarte a la comunidad privada de Antes del Gol. Antes del Gol es una comunidad donde entrenadores, analistas, psicólogos, preparadores físicos y un largo etcétera de cargos aprenden y se forman para llegar a ser mejores profesionales. Dentro de la comunidad tienes un apartado de Classroom donde tienes 7 módulos con cada uno de los expertos de la materia. Además, tendrás también podcast con invitados de mucho nivel. También tienes en la pestaña Comunidad la posibilidad de debatir, reflexionar y conocer a otros profesionales que tal vez te pueda ayudar bastante. Como digo, me gustaría invitarte a esta comunidad a través del enlace que hay en la descripción y a través del enlace que hay en el primer comentario fijado. Sin más dilación, seguimos con el episodio. Si ustedes pueden recordar, en la masterclass pasada, yo les había dicho que los pilares, con algunos otros factores como la comunicación, la logística, el sistema y las áreas que componen la estructura del club, terminan haciendo esa fusión para poder armar la metodología. Que la metodología, en realidad, como les había dicho en aquella masterclass, no es más que un camino o un saber hacer que nos organiza y nos da coherencia para que el proceso sea fluido y que el futbolista se pueda llevar, como les dije, la mayor cantidad de herramientas para abordar la competencia, sea en el fútbol infantil, juvenil o fútbol profesional. Yo creo que eso no cambia, creo que la organización debe existir más allá de las etapas, en lo evolutivo y obviamente en lo cronológico. Así que bueno, como les había dicho, vamos a hablar de los dos pilares. Primero, preparación y ajuste individual, que bueno, la preparación y ajuste individual a su vez se compone de 4 momentos o de 4 pequeños bloques, ¿sí? Donde, bueno, nosotros trabajamos sobre una parte física previa y una parte de aprendizaje del juego, siempre hablando de la parte previa, ¿sí? Previa al inicio de sesión, ¿sí? Vamos a nomenclarlo de esa forma para que llevemos el hilo, ¿sí? Después un trabajo de soporte, al cual yo le llamo soporte porque es lo que nos termina de ajustar detalles individuales que generalmente los hacemos post sesión para mejorar todo lo que tiene que ver con la composición corporal, o sea, masas musculares, descensos de tejido adiposo, ajustes en el IMO, en el índice de músculo óseo, ¿sí? Y después todo lo que tiene que ver también con la readaptación de movimientos y aptitudes, que eso generalmente se da en el contexto del return to play, que es después de volver de un proceso lesivo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la parte de la recuperación, sea post-entrenamiento o post-partido, ¿sí? Esos 4 momentos son, creo, a nuestro criterio, que son momentos individuales del futbolista donde se hacen fuera de la sesión y del bloque de trabajo principal, ya sea del aspecto físico, el aspecto táctico con el entrenador o colectivo, ¿sí? Entonces, creemos fehacientemente que el futbolista desde lo individual tiene que estar muy bien, y muy bien significa estar muy bien abordado, ¿sí? Por todas las áreas, con mucho aprendizaje sobre todas las áreas para poder llegar en óptimas condiciones a llevar adelante una sesión, un microciclo y terminar compitiendo al más alto nivel. Eso creemos que sosteniéndolo en el tiempo, de manera muy minuciosa, muy detallada, el futbolista suma trabajo, ¿sí? Y no suma cansancio. Nosotros la idea es estar muy alineado entre energías y estímulos. Para todo esto, estos momentos de preparación y ajuste individual son sumamente determinantes, ¿sí? Como les había mencionado en la anterior masterclass, para esto hay un inicio de cuando el futbolista pisa el club, pisa la institución, en donde nosotros recabamos con
con algunos interrogatorios que son muy sencillos a través de algunas apps, que hay varias dando vueltas, que son de útil, eh, muy útiles para poder tener la información del futbolista. Como ya les había mencionado, una parte previa, que es todo lo que tiene que ver con el check-in, poder extraer información a través del cuestionario wellness, y posesión, poder saber de su percepción de esfuerzo post entrenamiento. Entonces, esta parte previa ya inicia, que es de lo individual. Acá sacamos información individual del futbolista, donde cómo durmió, cuánto nivel de estrés, cuánto DOM, o sea, dolor muscular tiene, eh, cuán fatigado está, si descansó o no. Entonces, bueno, cuando empieza todo, cuando empieza la sesión, ya tenemos toda esa información para adaptar, si hiciera falta, cargas, estímulos, repeticiones, series, pausas, etcétera, en la sesión propia, ¿sí? Y post sesión, conocer cuál fue el estado de esfuerzo y el carácter de esfuerzo que tuvo el futbolista. Acá empieza todo, ¿sí? Después, hay un primer momento donde puede ser a través de una actividad educativa que le llamamos nosotros, puede ser un trabajo físico, que yo le llamo bloque de calidad de movimiento, o un trabajo educativo en donde hay una parte de videoanálisis, que generalmente puede ser individual o por líneas. Entonces, son 15 minutos de trabajo donde nosotros decidimos como cuerpo técnico hacia dónde vamos a orientar esos 15 minutos educativos. Si va a ser a la parte física, va a ser a la parte del videoanálisis, como les dije, individual o por línea, ¿sí? O también por momentos hemos empleado, que también nos parece muy importante, esos 15 minutos a la parte del aspecto nutricional, que sea un taller de nutrición, o a la parte emocional, que generalmente lo podemos hacer vía psicólogos, ¿sí? Entonces, esos 15 minutos para nosotros son muy importantes, porque en el mes se terminan haciendo entre 12, 15, 17 veces, donde durante 15 minutos, que es un foco de atención limitado, que es poco para el jugador, acumulamos educación. Entonces, esto también es lo que hace que el futbolista sepa hacer, que entienda lo que nosotros decimos y no solo que haga lo que decimos, ¿sí? Como les dije, ahí está el bloque de calidad de movimiento, donde podemos trabajar sobre la parte de movilidad, flexibilidad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la activación del core, los trabajos de patrones de movimientos básicos de tren inferior, donde activan todo lo que tiene que ver la estabilidad de rodilla, muslo, sí, glúteo, y obviamente todo lo que tiene que ver con el stiffness, con la técnica de carrera, el trabajo de rigidez, saltabilidad, de potencia, de explosión, de desplazamiento. Sí, acá les voy a mostrar un video donde, por ejemplo, en este caso está funcionando el bloque de calidad de movimiento. Está siempre abordado por todas las partes del cuerpo técnico. La idea siempre es que estemos todos, que todos tengan un rol: PF principal, PF alterno, asistentes, entrenador de arqueros, kinesiólogos. Entonces, entre todo el staff y cuerpo técnico, abordamos a los jugadores en grupos, en cuartos de trabajo, donde hay 4 pequeños mini grupos donde pasan por su estación, eh, y preparan el organismo para empezar a iniciar con la sesión, ¿sí? Como les dije, hay una parte de movilidad y estabilidad, perdón, una parte de movilidad y flexibilidad, una parte de estabilidad, una parte de activación de patrones de movimiento básicos, y una parte de potencia o técnica de carrera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el stiffness. Después, como les comentaba, el tema del video, que puede ser, como les dije, generalmente lo hacemos de manera individual, donde hay algún ajuste, puede ser de la sesión previa, puede ser de un ajuste del partido, donde se le hace un recorte individual de algunos comportamientos que por ahí el entrenador lo quiere seguir aceitando y haciendo crecer, o también puede ser que sea un trabajo en el momento, en el día, sea un trabajo de presión, bueno, donde cómo nos vamos a comportar ante la presión, en qué altura, o si vamos a hacer un trabajo de inicio, o sea, en la fase ofensiva, cómo lo vamos a trabajar, si hay algo, un ajuste defensivo, cómo se maneja el bloque defensivo, cómo hacemos las coberturas, bueno, todo eso es en estos 15 minutos. Esta es la parte previa, lo que acabo de presentar. Ahora vamos a la parte post, que es yo le llamo el club de la fuerza, el trabajo de soporte. Nuestra idea como cuerpo técnico generalmente es, teniendo la estructura y teniendo todos los recursos, es que los futbolistas realicen con nosotros
con el cuerpo técnico y staff realicen lo que harían de trabajo compensatorio generalmente en el turno tarde. Hoy se usa mucho tener el preparador físico personal, tener un personal o ir a un gimnasio a hacer contraturno de trabajos de fuerza, generalmente algunos ajustes de potencia o algo de tren superior, estructural. Bueno, nosotros nuestra idea es que puedan hacer un doble turno matutino donde los jugadores puedan hacer todo. Entonces, a nosotros nos deja muy tranquilo de que le estamos brindando calidad en cuanto al recurso humano y a la calidad de trabajo y a la técnica de trabajo. ¿Sí? Obviamente también eso lo cuantificamos y lo podemos controlar, ¿sí? Porque tenemos indicadores de control de lo que estamos haciendo y obviamente está prescrito por nosotros en cuanto a magnitud de carga, etcétera, y también al ajuste. Y nuestra idea es que el futbolista en la tarde lo use para poder recuperarse, o sea, que vuelva a recargar energías, que vuelva a tener energías para poder abordar la otra sesión siguiente con mucha energía. Entonces, este trabajo intentamos que sea cuasi obligatorio, no menos de 2 veces por semana, a todos los días. Ponemos planillas donde ellos se anotan y bueno, hemos visto que muchas veces inicia eh, por ahí un poquito con poco aforo y en el tiempo va creciendo, ¿sí? Entonces, generalmente nuestra sesión perfecta que le hemos podido lograr es iniciar desayunando, tener el check-in donde sabemos cómo está el futbolista, cuál es su estado, esta parte previa, la sesión de trabajo y un post-sesión que sería el trabajo de soporte y luego un almuerzo. Entonces, en un doble turno matutino abordamos todo, nos quedamos tranquilos, muy tranquilos, el futbolista también se va con mucha confianza de que esas 4 o 5 horas de trabajo cumplieron todas las expectativas, tanto a nivel educativo, como le llamamos, como a nivel aprendizaje de cómo vamos a jugar y qué vamos a hacer en las tareas principales, y obviamente a nivel nutricional. Entonces, en este tipo de estructura, en el fútbol profesional, es nuestra forma y es lo que creemos eh, que nos termina devolviendo mucho vínculo, mucho feedback, mucha comunicación, que en el fútbol profesional es sumamente determinante tener un día a día con mucha armonía y obviamente de disfrute y eso nos lleva a crecer, a rendir un poco más y a ser cada día un poco más exigentes, ¿sí? Acá les comparto, por ejemplo, esto es un post-sesión, la sesión ya había terminado, ya habíamos hecho todo lo que tiene que ver con la activación, con las 2 o 3 tareas específicas y pasamos a trabajar. Fíjense que acá hay un aforo alto, adentro del gimnasio hay un número importante de futbolistas y afuera también. Fíjense que nosotros por ahí armamos todo, lo dejamos todo armado, lo dejamos todo listo. Ellos tienen todas las planillas de las series, repeticiones, etcétera. De hecho, muchas veces se arman ellos los planes. Nosotros por ahí dejamos todo a disposición en cuanto a materiales y el jugador termina de armarse su sesión. Entonces, a nosotros eso nos deja tranquilo de que el jugador está aprendiendo porque lo está transitando y se hizo parte de la idea, se le hizo propia. Entonces, eso también es parte de la educación y eso es en todos los niveles del fútbol, sea nivel inicial, 4 o 5 años, hasta el fútbol profesional. Creemos fehacientemente en la educación y en el que el jugador entienda lo que decimos y se apropie de la idea y no que solo haga por instrucción lo que le decimos. Si estás viendo esto es porque te dedicas o te gustaría dedicarte a una de las áreas profesionales del fútbol. Es por eso que si te gusta el contenido que estás viendo, me gustaría invitarte a la comunidad privada de Antes del Gol. Antes del Gol es una comunidad donde entrenadores, analistas, psicólogos, preparadores físicos y un largo etcétera de cargos aprenden y se forman para llegar a ser mejores profesionales. Dentro de la comunidad tienes un apartado de Classroom donde tienes 7 módulos con cada uno de los expertos de la materia. Además, tendrás también podcast con invitados de mucho nivel. También tienes en la pestaña Comunidad la posibilidad de debatir, reflexionar y conocer a otros profesionales que tal vez te pueda ayudar bastante. Como digo, me gustaría invitarte a esta comunidad a través del enlace que hay en la descripción
y a través del enlace que hay en el primer comentario fijado. Sin más dilación, seguimos con el episodio. ¿Sí? Acá está la otra parte, por ejemplo, este es en otro club, es el kinesiólogo, está trabajando de manera individual con jugadores que por ahí han tenido alguna molestia o que vienen de algún proceso de lesión. El kinesiólogo hace todo el trabajo de readaptación con el preparador físico alterno. Obviamente que hay indicadores que nos hacen pasar de un estadio al otro. Esto es, nosotros lo que hacemos es, obviamente, lesión, primer abordaje, área médica, alta para saber que el futbolista está sano después de haber hecho toda la rehabilitación. Nos da el alta de que el jugador está sano y está en condiciones óptimas para volver al rendimiento en el cual había terminado su último partido en este caso. Entonces, entre esa parte de rehabilitación y readaptación, a volver con el equipo hay una serie de test, de evaluaciones que nosotros eh, ponemos como un semáforo para saber en qué condiciones vuelve el jugador. Y eso es lo que a nosotros nos da la aptitud para que vuelva a sumar minutos y vuelva a integrarse al grupo de manera totalmente natural. Siempre intentando pasar el 95% de todas sus aptitudes. Son 5 o 6 test que nosotros tomamos. Bueno, cada test nos va a dar una valorización en porcentajes respecto de su medida, porque nosotros medimos todo lo que pasa cuando empezamos con el equipo. Si está todo ok, si pasó ese 95% de aptitud, está de alta para volver a jugar, sea sprint máximo, test de fuerza con plataforma de fuerza, test de fuerza con encoder, velocidad, agilidad y coordinación, un test funcional donde vemos cómo están todas las estructuras en cuanto a movilidad y estabilidad, ¿sí? Índice antero-posterior, de balance antero-posterior. Bueno, esos 5 o 6 test son los que deben pasar para entender que ya están aptos para volver. Eso lo hacen con el kinesiólogo, con el área, o sea, el área médica, kinesiología y readaptador, ¿sí? La parte de recuperación, sea post sesión de trabajo o sea post partido. Depende si es de local, si es de visitante. También depende mucho de los recursos, pero bueno, nuestra idea es que el futbolista entienda que la relación de trabajo-recuperación es 1-1. Trabajó 60 minutos, debería tomarse 60 minutos en técnicas de recuperación. Trabajó 40 minutos de la misma forma. Entonces, eh, esta parte también es muy importante y le damos mucho valor para que el futbolista se pueda recuperar en óptimas condiciones y disponga de todos los recursos, tanto humanos como materiales, del club, ¿sí? Bueno, esta es la parte de preparación y ajuste individual. Ahora iremos al segundo pilar que vamos a presentar en el día de hoy, que tiene que ver con lo que es el rendimiento analítico, ¿sí? El rendimiento analítico le llamamos al mejoramiento individual vinculado al juego y o vinculado al físico, ¿sí? Nosotros, como en el fútbol profesional, en este caso puntual, hay tiempo limitado porque obviamente nos apremia el estímulo recuperación en lo que impacta directamente con el futbolista. Y también necesitamos obtener resultados rápidos, porque el fútbol profesional, en este caso, pasa por ahí, pasa por resultados. Necesitamos trabajar todo lo que tiene que ver con lo analítico vinculado al juego, que nosotros le llamamos actividades cerradas, porque hay cerrada es una nomenclatura que nosotros tenemos en nuestra metodología, que hay poca toma de decisión, donde el futbolista entrena desde lo individual para poder crecer en la técnica individual, en posturas para el marcaje defensivo, en posturas para el perfil, ¿sí? Entrenar los duelos, entrenar los controles, y obviamente todo lo que tiene que ver con el análisis del video individual. Entonces nosotros acá, como les digo, está el futbolista dentro de la sesión de trabajo y trabaja lo individual, en la parte vinculada directamente al juego. Esa es una parte. Como así también hay un mejoramiento individual vinculado al físico, que ahí está la intervención directamente del área física, porque tiene que ver con todo lo condicional que pone al servicio
el jugador del juego, ¿sí? O sea, la fuerza, rendimiento en este caso, la protección, la fuerza estructural, que esto es todo lo que a nosotros nos protege y nos da niveles condicionales altos para poder jugar y llevar adelante el juego, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la resistencia analítica, resistencia específica, velocidad, sea lineal, cambio de dirección, multidireccional y todo lo que tiene que ver con, obviamente, la movilidad y la estabilidad. Para que quede claro, tenemos un inicio de sesión donde nosotros generalmente trabajamos sobre el rendimiento analítico. Depende de nuestra planificación, depende de la orientación de la sesión y si iniciamos con el mejoramiento individual vinculado al físico o si iniciamos con el mejoramiento individual mejorado al juego, ¿sí? Todo esto obviamente está siempre monitoreado, o sea que la intervención del área física está monitoreado con dispositivos GPS, que eso es lo que a nosotros nos permite entender e interpretar mejor la respuesta ante el estímulo y también a través de esa información que nos da el dispositivo, hacer un análisis y entender si el diseño en relación a lo que nosotros buscamos o esperamos del estímulo está cerca o fue logrado o no, ¿sí? Acá vamos a ir para hacer un poco más gráfico, les voy a mostrar algunos videos. Por ejemplo, acá hay una actividad cerrada que está vinculada directamente al físico. Nosotros creemos mucho en la progresión de tareas. Acá, por ejemplo, es la velocidad lineal. Nosotros primero, obviamente, para poder cambiar la dirección, para poder hacer multidirecciones, tenemos que entrenar la parte lineal para después progresar, ¿sí? Esto lo hacemos de manera analítica, que no está el elemento, que no existe el balón en este caso, o después lo podemos trabajar con el balón y poder terminar de hacerlo en el campo. Entonces, un día neuromuscular, nosotros a lo mejor iniciamos con algo lineal, después pasamos a un cambio de dirección, después le agregamos el balón, que tiene que ver ya con algo técnico individual, y después terminamos jugando en alguna actividad que tenga que ver con todo lo que es locomotivo, ¿sí? Por ejemplo, acá ya hay cambio de dirección, está el elemento, cambio de dirección de 90 grados, de 45 grados, en este caso, este día fue eso. Acá ya tenemos cambios de dirección más técnica individual, que en el otro había técnica individual, hay un golpe de pelota, pero acá ya tenés cabeceo, tenés freno, tenés acoples, ¿sí? Tenés diferentes momentos donde hay multidirecciones y obviamente lo terminamos de acoplar a un gesto técnico. Pase de borde interno, cabeceo, ¿sí? Apoyo, rebotes, etcétera. Fíjense que acá está todo el cuerpo técnico, en realidad siempre lo está, pero ya son actividades que son diseñadas directamente con el área de técnica, porque el físico existe, porque el esfuerzo existe, ¿sí? Pero también ese esfuerzo no se desapega de la técnica individual. Entonces, en este nivel, el entrenador, los asistentes entienden muy bien de carga física y lo interpretan muy bien y trabajan en equipo y de manera colectiva. Entonces se hace una mesa de trabajo para poder diseñar las actividades, ¿sí? Después, por ejemplo, ya hay una actividad cerrada que tiene que ver directamente con algunos comportamientos del modelo, en este caso trabajar sobre el duelo individual. Y obviamente tiene un gasto locomotivo importante porque frenar, arrancar, volver a cambiar de ritmo. Tiene mucho trabajo sobre la escala lateral, glúteo. Entonces, como les decía al principio, en el fútbol profesional es muy difícil disociar la parte física de la parte técnica porque hay tiempo limitado y obviamente entre ese tiempo le llamo yo al estímulo, respuesta con la recuperación del jugador. Entonces, como tenemos poco tiempo y a la vez el entrenador tiene que entrenar sobre el modelo, no podemos disociarlo. Entonces, por eso es que todo el tiempo convivimos jugando y entrenando el físico con el juego. No quiere decir, como les dije, que no entrenemos lo condicional, porque nosotros entendemos y la transmisión al jugador es que el jugador no puede jugar sin entrenar, el jugador tiene que jugar, pero tiene que haber entrenado, y hay una parte condicional analítica que nosotros no la negociamos, para nosotros es sumamente determinante porque es lo que nos termina de dar forma, ¿sí?
Fíjense que acá hay una actividad cerrada donde hay poca toma de decisión porque hay pocas personas que intervienen, pero hay un duelo situacional. Fíjense que tiene mucho gasto locomotivo, tiene mucho desde lo mecánico, tiene mucho gasto mecánico, hay poca toma de decisión, pero se juega un duelo situacional, ¿sí? 1-1, 2-1, 2-2. Termina la acción. Viene antecedida por un trabajo de fuerza. Acá, como les dije, otra actividad cerrada, una conexión, una conducción para un pase en diagonal para conectar con el compañero y poder progresar. En este caso fue un trabajo para poder ir hacia adelante, un trabajo que era atacar la profundidad, entonces que con 2 pases, por ejemplo, en este caso, el equipo fuese para adelante. Bueno, todas las actividades que proseguían a estas actividades cerradas, que son las abiertas y las integradas, estaban orientadas a esto, ¿sí? Al ataque rápido, al ataque en velocidad, ¿sí? Entonces, esta también la consideramos una actividad cerrada que es totalmente analítica vinculada al juego, ¿sí? Es mejoramiento individual vinculado al juego, ¿sí? Obviamente tiene un componente físico porque hay que acelerar, porque hay que desmarcar, porque hay que cambiar la velocidad, pisar, frenar, cambiar la dirección, etcétera. Entonces, acá hay otra actividad cerrada, un trabajo de tercer hombre, que tiene pocos jugadores, tiene poca toma de decisión porque está preestablecida la instrucción. Ya nosotros le decimos a dónde va a ir el pase. Entonces, ¿qué entrenamos? El desmarque a tiempo, el pase en diagonal, la tensión del pase, cuando es un pase para progresar, no es lo mismo que un pase para apoyar y generar el desmarque de otro jugador. Entonces, todo esto nosotros le llamamos actividad cerrada porque hay poca toma de decisión, ¿sí? Son, como les dije al principio, son generalmente actividades de inicio. Con estas actividades inicia la sesión. Esto después nosotros, el diseño, la distancia, las pausas, los tiempos de trabajo, la densidad de jugadores que hay, cuántos jugadores ponemos por drills, todo eso es lo que nosotros nos termina de dar el estímulo final, es lo que nos termina de asociar entre la técnica individual y qué demanda tiene la actividad, ¿sí? Por eso, en el fútbol profesional, que tenemos los dispositivos, que en el fútbol juvenil ya existe, ya está ese recurso, el diseño de las actividades es muy importante y le damos mucho valor, ¿sí? Bueno, para finalizar, puse una frase que siempre la uso, eh, una pequeña frase que la llevo siempre guardada conmigo, me la enseñó algún mentor que tuve, algún profe que me enseñó, que siempre el orden le va a ganar al desorden. Entonces yo creo que mientras más herramientas ordenadas hay, más competitivo puede llegar a ser. O sea, yo creo que hay que ser competente primero, que es tener el orden, y después competitivo sosteniendo el proceso. Como les dije, en el fútbol actual hay poco tiempo, entonces imagínense si a eso... Si estás viendo esto es porque te dedicas o te gustaría dedicarte a una de las áreas profesionales del fútbol. Es por eso que si te gusta el contenido que estás viendo, me gustaría invitarte a la comunidad privada de Antes del Gol. Antes del Gol es una comunidad donde entrenadores, analistas, psicólogos, preparadores físicos y un largo etcétera de cargos aprenden y se forman para llegar a ser mejores profesionales. Dentro de la comunidad tienes un apartado de Classroom donde tienes 7 módulos con cada uno de los expertos de la materia. Además, tendrás también podcast con invitados de mucho nivel. También tienes en la pestaña comunidad la posibilidad de debatir, reflexionar y conocer a otros profesionales que tal vez te pueda ayudar bastante. Como digo, me gustaría invitarte a esta comunidad a través del enlace que hay en la descripción y a través del enlace que hay en el primer comentario fijado. Sin más dilación, seguimos con el episodio.